Radio Sabiduría de lo Alto presenta Mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Un espacio de predicaciones cristianas, bautistas, bíblicas y fundamentales. Amén. Muy bien, hermanos. Pues en esta tarde vamos a tratar de no ser muy extensos, pero sí concretos como lo es la palabra de Dios. Amén. Y gracias a Dios la palabra es extensa, pero también la palabra de Dios nos permite entender con claridad su voluntad. Amén. Así que quiero invitarlos a Primera de Juan, hermanos. Primera de Juan, capítulo 4, hermanos. Y si lo tiene ya usted ahí en sus manos, pues podamos colocarnos en pie para poder leer juntos a una sola voz, poder leer juntos, hermanos, estos primeros versos. Verso número 7 y verso número 8, vamos a leerlo, hermanos. Vamos a comenzar por la cita bíblica, hermanos, y vamos a leerlo, amén. Muy bien, pues dice la palabra. Todos. Primera de Juan 4, 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Señor, queremos darte gracias en esta bella tarde. Gracias por el tiempo precioso que nos regalas y queremos pedirte con todo el corazón que perdone nuestros pecados, pero de la misma manera, Señor, nos permitas reconocer nuestros pecados, reconocer, Señor, nuestros errores, comprender y considerar, Señor, que tú nos has amado de tal manera que has enviado a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para morir por nuestros pecados. Fuimos nosotros los que cometimos el pecado, fuimos nosotros los agresores, pero sin embargo, tú nos reconcilias, Señor, contigo mismo por la muerte de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos, Dios, que nos des la sabiduría, porque nuestros hogares, nuestras familias y nuestra iglesia no van a poder continuar adelante reflejando tu gloria, haciendo tu obra, si no comprendemos que parte de tu carácter, de tu naturaleza, es ese atributo de amor, Señor. Pues ayúdanos a considerarlo para que nosotros mismos podamos amar a nuestros hermanos. Guárdanos y danos sabiduría, lo pedimos con humildad en esta bella tarde, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, Dios los bendiga. Pues bien, hermanos, la palabra de Dios nos enseña en Primera de Juan 4 y nos está hablando que Dios es amor, amén. Cuando nos dice que Dios es amor, la palabra de Dios no quiere decir, hermano, que solamente Dios ama, sino que es parte de su carácter, el amar. Hemos venido estudiando, hermano, una serie de temas con respecto a nuestro matrimonio, a nuestros hijos, en fin, nuestro hogar. Pero de aquí en adelante entramos en una siguiente etapa, hermano, en la cual hemos reflexionado sobre nuestros comportamientos como esposos, como esposas y también como padres. Pero habiendo reflexionado ya sobre lo que no debemos hacer y sobre lo que ahora debemos hacer, debemos considerar también, hermanos, el perdón. Amén, el perdón. Ningún hogar, ningún matrimonio podrá seguir adelante si no aplican, hermanos, realmente el perdón en sus vidas. Pero pastor, este texto no habla de perdón. Pues, hermanos, no habla de perdón en cuanto a que se utilice el término, pero nos habla de algo más grande que es el amor. Y el amor realmente es la base para que nosotros podamos perdonar a nuestros enemigos o perdonar a nuestros agresores. Ahora, la palabra de Dios dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién, hermanos? De Dios. Pues lo primero que la palabra de Dios nos está diciendo, hermanos, es que el amor proviene de Dios. En esto conocerán, dijo el Señor, que sois mis discípulos si tuvieseis ¿qué? Amor los unos por los otros. Y esa es la manera correcta en la cual nosotros debemos interpretar. Si nosotros somos hijos de Dios, pues una de las características que va a brotar de nosotros va a ser que el que vamos a amar no solamente a los que nos aman, sino también vamos a manifestar amor para con aquellos que probablemente nos aborrezcan o probablemente no seamos agradables a ellos. ¿Por qué razón? Porque el amor es de Dios. Nuestra vida, la vida del creyente, ha sido impactada por la presencia de Dios en su vida. La presencia de Dios, el Espíritu Santo, mora en el corazón del creyente. Como parte del fruto del Espíritu Santo es el amor. La palabra de Dios dice: todo aquel que ama es ¿qué, hermanos? Nacido de Dios y conoce ¿a quién? A Dios. Pues note algo, hermano, que Juan está relacionando como una evidencia de la salvación ¿qué? El amor.
Aquel que ama, dice Juan, es porque ha nacido de Dios. Oiga bien, hay una estrecha relación entre la manifestación del amor en el corazón del creyente con la salvación de su alma. Una evidencia, entonces, pudiésemos decir, de que somos salvos es que si tenemos amor, ¿para con quién? Con todos los que nos rodean. Todo aquel que ama, dice la Biblia, es nacido de Dios y que conoce a Dios. Pues hoy en día encontramos muchas personas que se jactan de decir yo conozco a Dios. Pues en esta mañana, por ejemplo, en la escuela dominical tratamos un tema que para oídos de muchas personas pudiese ser malinterpretado como jactancia de nuestra parte, como si conociésemos todo. Pero no es así. Pero lo que sí enseña la palabra de Dios es que una persona que conoce a Dios se va a manifestar ¿en qué? En que ama. Amén. Y en que ama, hermano, el amor realmente se manifiesta cubriendo las faltas. Amén, hermanos. Usted no puede decir yo amo a aquel que me ama. Nosotros tenemos que amar a aquellos que no nos aman, y es ahí donde se manifiesta realmente el verdadero amor. Amén. Pues bien, el siguiente verso dice: el que, ¿qué, hermanos? No ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor. Y note nuevamente que Juan lo relaciona. Juan dice, si no ama, entonces así esa persona diga que conoce a Dios, la evidencia de sus hechos o de sus palabras o de sus acciones es que realmente ¿qué? No conoce a Dios. Y este es el asunto, hermanos. Si nosotros queremos construir hogares realmente que reflejen la presencia de Dios en su vida, pues debemos nosotros entender que todo comienza con el amor. Amén. ¿Y por qué amor, hermano? Porque realmente bajo esta vida que nosotros tenemos en la tierra y las relaciones interpersonales que tenemos los unos con los otros, pues nos relacionamos constantemente con personas que somos ¿qué? Pecadoras. Amén. Donde el único hilo que nos va a unir con esas personas es el amor. Constantemente y día a día nosotros vivimos ofendiendo a personas y siendo ¿qué? Ofendidos por muchas. Pero ¿qué es lo que nos mantiene juntos? ¿O qué es lo que nos mantiene aún nuestros matrimonios a flote? Pues precisamente el amor. Amén, hermanos. Por eso, si nuestros hogares carecen de este atributo de parte de Dios, pues nuestros matrimonios no van a seguir adelante. Amor. Dice la palabra de Dios en el verso número 9. En esto se mostró el amor de Dios. Y note algo importante, nos muestra por qué. ¿Por qué el creyente ama? La razón por la cual el creyente ama es porque el creyente fue impactado por el gran amor ¿de quién? De Dios. Lo que llamó nuestra atención fue que Dios nos amó primero. Él manifestó, siendo nosotros pecadores, manifestó una gran muestra de amor entregando al Señor Jesucristo por nosotros. Nosotros fuimos los transgresores, nosotros fuimos los que agredimos, los que atacamos a Dios. Pero Él, siendo el agredido, Él mismo fue el primero que reaccionó por tratar de implementar una solución para restaurar la comunión con el hombre. Eso es amor, eso es amor. Eso es lo que debe haber constantemente en nuestros matrimonios. Lastimosamente hoy en día, hermano, hay hombres y mujeres que, no solamente hoy en día, siempre estamos llenos en nuestros corazones de orgullo. Y cuando nosotros cometemos un error, no queremos que buscar, hermano, o pedir perdón. Pero no solamente el orgullo es por parte del agresor, sino el orgullo también es por parte ¿de quién? Del que ha sido agredido, porque no es la obligación del agresor pedir perdón. Y aunque sea la obligación del agresor pedir perdón, es mi deber, en cuanto de mí, estar en paz ¿con quién? Con todos los hombres. Pero muchos de nosotros tenemos una conducta carnal. Muchos de nosotros tenemos un comportamiento carnal. Pero decimos que conocemos a Dios, pero nuestro conocimiento de Dios no se expresa en el amor. Porque nuestro amor no cubre esa multitud de pecados. Nuestro amor se resiente y llegamos a elaborar argumentos en los cuales afirman nuestra posición de orgullo diciendo, si él no me pide perdón o si ella no me pide perdón, pues yo no lo voy a perdonar. ¿Usted se imagina si ese hubiese sido la medida o el juicio que Dios utilizara para juzgarnos a nosotros? Pues estaríamos todos condenados. La Biblia dice que no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, pues Dios fue el que se comunicó con nosotros. La religión es lo que el hombre trata de hacer para buscar el favor de Dios, pero Dios no utilizó religión, Dios utilizó salvación. Y fue Dios acercándose a los hombres a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué nosotros como cristianos amamos?
porque nosotros fuimos impactados por el amor de Dios. ¿Pero cuál amor? Pues este amor que se mostró de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos ¿por quién? Por Él. A través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, los muchos fuimos justificados por la fe en Él. Verso número 10 dice, en esto consiste el amor. ¿Y quién describe en qué consiste el amor? Muchas personas hoy en día dicen, bueno, el amor es esto, el amor es aquello, el amor es lo otro. Pero la verdad es que ¿quién tiene argumentos y quién tiene realmente evidencias y quién tiene autoridad para definir qué es el amor? Pues Dios mismo, porque Él es el dador de ese mismo amor. Y Él dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado ¿a quién? A Dios. Y note esto, ¿quiénes fueron los agresores? Nosotros teníamos la responsabilidad de buscar a Dios porque cometimos un error contra Él, porque pecamos contra Él, pero no lo hicimos. Pues Dios dice, esta es la definición de amor. Amor no es el que ustedes se hayan acercado a mí, sino el que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Por qué nuestros matrimonios no continúan? ¿Por qué nuestros matrimonios están a punto de romperse? ¿Por qué razón? Porque no tenemos realmente un conocimiento del verdadero amor, un amor bíblico, un amor que no es un sentimiento, sino un amor que es una decisión. Amén. Es una decisión amar. No es como los jovencitos hoy en día. Ay, yo siento que lo amo. Ay, yo siento que me ama. ¿Por qué siente que le ama? No, es que me dio un dulce que tenía en el bolsillo. Ay. Y el muchacho yo creo que ya tenía por lo menos como son los muchachos hoy en día, hermanos. Yo no sé, ni se cambian de pantalones, hermanos. Así son, hermanos. Qué sucios, hermanos. Pues el amor, hermanos, no es un sentimiento. Cuando usted decide amar a una persona, usted decide ¿qué? Amarla. Usted entiende que es una persona pecadora. Eso es lo que es. Usted no pretenda que el día que se casó, usted se casó con un santo o una santa, ni que el día que se va a casar con un perfecto o una perfecta, se va a casar con un hombre pecador, porque Dios lo dijo así. Pero lo que usted tiene que entender es si va a tomar la decisión de amar sobre todas las cosas o no. Entonces, ¿por qué nuestros matrimonios no continúan adelante? ¿Y por qué muchos de nuestros matrimonios están mal, hermanos? Es por la razón de que nosotros tenemos una definición distorsionada del verdadero amor. Amamos con sentimiento, pero no con decisión. Verso 11 dice la Escritura, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos ¿qué? Unos a otros. O sea que no solamente Dios nos dice por qué el creyente ama, no solamente Dios nos dice cuál es la definición del amor, quién amó primero, sino que también Dios nos está diciendo, hermanos, nosotros debemos replicar el amor de Dios. El amor de Dios. Por eso, si Dios nos ha amado así, hay una medida. ¿Y cuál es la medida del amor? Cristo. La muerte, el sacrificio de Cristo, pues dice, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Pero ¿cómo es su comportamiento y el mío contra las personas que nos agreden? Había una película que se llamaba El Todopoderoso, ¿sí lo recuerdan? De pronto algunos lo vieron. Pues era un hombre que supuestamente había tenido los atributos de Dios sobre él y podía cambiar el orden de las cosas, pero bueno, al fin no soportó tanto de tantos compromisos que Dios tenía, ¿no? Pues escuchar a un mundo, ¿no? A una cantidad de personas. Pero dígame una cosa, hermano. En esto se va a conocer, dice Juan, si usted realmente es un cristiano o no es un cristiano. ¿Cómo reacciona usted con respecto a aquellas personas que lo están agrediendo? ¿Hay personas que lo han ofendido? Sí, igual que usted. Lo que pasa es que tenemos la tendencia de acordarnos y recordar lo que otros hacen contra mí, pero no lo que yo hago contra otros. Y mi justicia es injusta. ¿Por qué? Porque en cuanto juzgo a una persona porque me ha ofendido, yo no me juzgo a mí mismo por cuántas veces yo he ofendido a otro. Amén. Pues si realmente, dice Juan, usted y yo somos cristianos, se va a evidenciar en el amor que usted y yo expresamos. Dice el verso número 12, nadie ha visto jamás ¿a quién? A Dios, nadie. Si nos amamos unos a otros, pues ¿qué dice? Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado ¿en qué? En nosotros. Escuche esto, hermano, pues Dios está diciendo que otra evidencia de la comunión con Dios es el amor que hay entre los hermanos. Y no estoy hablando entre hermanos de carne, estamos hablando entre nuestro prójimo. ¿Cómo voy a entender de que Dios está presente? Que Dios está en medio de una iglesia, que Dios está en medio de la relación de unos hermanos, que Dios está en medio
de X o Y personas por el amor que ellos tienen dentro de ellos. Esa es una evidencia de la presencia de Dios. Pero si en nuestros corazones hay celos, envidias, pleitos, chismes, cualquier cantidad de perversidad, no podemos decir que Dios permanece en nosotros. Amén. Yo no puedo llegar a decir, hermano, cómo amo a mi hermano y al mismo tiempo hablar mal de mi hermano con otra persona, o pensar mal de mi hermano. Pues ese no es el amor que Dios describe. Verso 13, dice la Escritura: en esto conocemos que permanecemos en Él. Dice, y Él en nosotros, en que nos ha dado ¿qué? Su Espíritu. Y no solamente está hablando del amor en el creyente, sino está hablando también de ¿qué? De una evidencia de la salvación. Es la presencia del Espíritu Santo en el corazón ¿de quién? Del creyente. Pues si el creyente, si la persona de Dios habita en el corazón del creyente, pues obviamente las evidencias o los comportamientos de él van a ser comportamientos basados en amor, en comprensión. Pablo dijo que ninguno de nosotros debíamos tener mayor concepto de nosotros mismos que el que debíamos tener, sino que cada uno de nosotros debía pensar con cordura. Y cuando yo no perdono a mi hermano, a mi esposo o a mi esposa, yo no estoy pensando de mí mismo con cordura. Yo estoy juzgando al otro según una posición que me doy a mí mismo de perfección. Pues yo digo, yo no lo puedo perdonar porque él me agredió. Y tú estableces, hermano, una posición de juicio de acuerdo a una justicia supuestamente que elaboras, pero tú no tienes esa justicia. Santiago dice que no hay hombre que no ofenda. Y es real, hermanos. No sé si usted no se da cuenta, pero usted y yo ofendemos constantemente. Constantemente tenemos palabras, tenemos comportamientos, tenemos reacciones, e incluso, mis amados hermanos, tan grande es Dios que Él dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como un pecado. Y déjeme decirle que si nosotros tenemos tantos argumentos para indignarnos cuando una persona nos ofende, pues dígame usted, ¿con qué base usted se indigna si usted es una persona que constantemente, sabiendo hacer lo bueno, no lo hace? Pero él me ofendió. Oye, te voy a contar una cosa. Fulano de tal me ofendió e hizo esto contra mí. Y al mismo tiempo no estás entendiendo, no te estás dando cuenta que estás haciendo algo indebido. En vez de acercarte a la persona directamente ofendida, tú lo que estás haciendo ¿qué es? Pecando y venciendo el mal que te hicieron. ¿Con qué? Pues con más mal. Con más mal. Pues Dios, ¿qué está diciendo, hermanos? Dios dice que una evidencia de nuestra salvación también es la permanencia de su Santo Espíritu en nuestro corazón. Verso 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios permanece ¿qué? En Él. Pues note esto, hermano, una evidencia y una práctica constante en el creyente debe ser ¿qué? El amor genuino. Y sí, hermanos, usted no tiene necesidad de tener amor por su hijo o por su hija, porque usted no tiene que comprar ese amor o buscarlo en otros lados, porque de su corazón va a salir a amar naturalmente a su hijo. Pero el amor realmente tiene que expresarse contra sus enemigos. Y en el matrimonio eso es lo que ocurre. El matrimonio tiene un gran problema, hermano, o más bien, nuestros matrimonios se enfrentan al gran problema de la falta de perdón, hermano, de la ausencia del amor en ellos. Nosotros estamos muy atentos de ver qué errores comete mi esposa o qué errores comete mi esposo para abalanzarme sobre él y juzgarlo. Y criticarlo, y ridiculizarla o ridiculizarlo. Y hermano, eso no es amor. Dígame una cosa, ¿cuántas veces Dios nos ha ridiculizado, hermanos? Él ha sido muy claro y no actúa tan inmaduro como usted y yo, porque somos realmente inmaduros. Somos unos de nosotros, hermanos, que en vez de ser ejemplo para nuestros hijos y nuestros jóvenes, somos mal ejemplo. Cuando llegamos a casa y empezamos a hablar de las otras personas, a criticar cómo nuestro hermano hace, cómo nuestra hermana hace. Y muchos tienen el descaro de criticar a sus esposos o a sus esposas. Pues eso no es correcto, hermano. ¿Por qué es eso? ¿Por qué se presentan esas reacciones? Por la ausencia del amor, hermano. De un verdadero amor, de un amor
pues que procede de Dios. Dice la palabra de Dios en el verso número 17: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿En qué? Para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, ¿qué dice Dios, hermano? Pues es mentiroso. Pero aquí es un punto que tenemos que identificar. O el mentiroso es usted y el mentiroso soy yo, o el mentiroso es Dios. Sí, porque usted y yo decimos, no, es que le tengo fastidio, es que odio a esa hermana, es que odio a ese hermano, es que detesto a mi esposo, es que detesto a mi esposa. Bueno, entonces dígame una cosa, o usted es el mentiroso o es Dios el mentiroso. Porque si Dios es el mentiroso, entonces, pues esto no es cierto. Nosotros, hermano, no podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos a nuestros hermanos. Amén. Y hermano, déjeme decirle, ¿quién es usted para que nadie lo ofenda, hermano? ¿Quién soy yo para que nadie nos ofenda? ¿No somos barro? ¿No somos como la neblina? ¿Acaso usted es el santo de Israel como para que alguien no lo ofenda? Pues no, hermanos, no es así. Pero una gran evidencia, hermano, es que nosotros, si decimos amar a Dios, debemos amar a nuestros hermanos. Y si amamos a nuestros hermanos, ahí realmente hay una evidencia de que somos hijos de Dios. O sea, lo que Dios nos está diciendo es más fácil amar a las personas que vemos que no a alguien que no hemos visto. Y es cierto, Dios es espíritu, no lo hemos visto, no lo hemos visto. Y Dios dice, si nos es difícil amar a los que vemos, pues realmente es imposible amar al que no es, al eterno. Pero si hay amor en nosotros, hermano, nosotros vamos a aprender a perdonar a nuestra esposa. Y sí, hermana, usted necesita que su esposo la perdone, porque muchas de nuestras esposas o como esposas, ustedes piensan que no cometen errores, pero sí cometen errores. Cuando una hermana quiere usurpar la posición que le pertenece al hombre por derecho de Dios, está pecando. Y ustedes toman las decisiones muchas veces sin consultar a su esposo, y eso no está bien. Pues si usted lo hace de esa manera, usted necesita perdón de su esposo. Y muchas veces nosotros como esposos necesitamos el perdón de nuestra esposa, porque aunque tenemos la autoridad, la utilizamos injustamente para tomar decisiones, y decisiones en las cuales afectamos a nuestras esposas y a nuestros hijos. Y necesitamos que nuestra esposa nos perdone. Dice la palabra de Dios ahí en el verso 21: y nosotros tenemos este mandamiento, pues el mandamiento lo recibimos de Él: el que ama a Dios, ame también ¿a quién? A su hermano. ¿Amamos a Dios, hermanos? Pues esa respuesta debe dársela a usted mismo de acuerdo a sus hechos. Entonces realicemos un test, hermanos. ¿Un test de qué? Pues de evaluar si realmente amo a Dios según esta enseñanza. Primer paso: ¿hay alguna persona que yo odie? Si hay una persona que yo odio, pues entonces ¿yo qué? Es una evidencia de que yo amo a Dios. ¿Y qué tan serio es eso? ¿Qué tan serio es esto? Pues es tan serio que Juan dice que si la persona no ama es porque no es salva. A ver, ese texto, pastor, debe ser interpretado a través de... No, o sea, ¿quiere decir que la salvación es por obras? O sea, yo tengo que amar, que es una obra, para que Dios me perdone. No. Juan dice, si tú eres salvo, Dios te ha sellado con el Espíritu Santo. Y si en tu corazón está el Espíritu Santo, Él va a manifestar su fruto, dentro de los cuales es el amor. Está el amor. Es natural que del creyente salga el amor, incluso hacia sus enemigos. Pues recuerdan ustedes a Esteban estando en la muerte, hermano, siendo lapidado, él que dijo, no saben lo que hacen. ¿Se da cuenta, hermano? Y usted y yo, algún hermano o alguna hermana nos hace un desplante y usted ya lo aborrece con todo su corazón y no le vuelve a hablar. Pero decimos y nos jactamos de que amamos a Dios. No, tú no amas a Dios. Eres un hipócrita. Qué fuerte esa palabra.
Pero ¿cómo se llama una persona que quiere manifestar algo que no es? Pues un hipócrita. Hay personas que nosotros odiamos. Segundo, una cosa es perdonar realmente y otra cosa es no perdonar. Yo perdono, no olvido. Pues sí, usted no tiene que olvidar. Amén. Usted no tiene que olvidar, porque cuando usted olvida también que una persona es capaz de ofenderle. Por eso vemos muchos cristianos que tienen una piel muy delicada, hermanos. Si un hermano lo saluda, bien. Si no lo saluda, se ofenden. Si le habló, mal. Si no le habló, mal. Si lo miró, mal. Si no lo miró, peor. Que me regañó, mal. Que me dijo la verdad, mal. Que no me dijo, mal. Pues ¿qué es lo que quiere usted? Si Dios le colocó en el cuerpo de Cristo, es para que juntamente con los hermanos que tenga al lado, agucen su rostro, le mejoren. Y sí, hermano, la iglesia es un gran testimonio del amor de Dios. Porque dentro de la iglesia, dentro de los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, viene el perfeccionamiento de nosotros como santos. Y sí, hermano, nadie va a mejorar si no es corregido. Amén. Tal vez usted no se cree una persona de pronto muy orgullosa, tal vez por eso lo están ofendiendo frecuentemente. Y Dios está utilizando a las personas para humillarle a usted. Amén. Y qué bueno cuando entendemos eso, hermanos. No, yo lo perdoné, sí, ya, pero no, lo mastico, pero no lo paso. Y esos son términos del mundo, ¿no? Usted no lo dice, pero lo hace. Se le nota cuando la saluda, se le nota cuando lo saluda. Porque hay algo que usted no puede dividir. ¿Sabe que nunca vamos a poder dividir? Lo que sentimos con lo que somos, con nuestro cuerpo. ¿Sí sabía usted eso? Pues por ejemplo, si yo le insulto, usted se ofende, ¿cierto? ¿Y su rostro o su cuerpo qué hace? ¿Qué reacción tiene? Bueno, se pone rojo, frunce. Bueno, nuestros cuerpos van a reaccionar de acuerdo a cómo somos interiormente. El Señor dijo: de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Pues muy bien, muchos de nosotros hemos llegado a ser tan hipócritas y tan tontos que creemos que el odio que le tenemos a una persona no se nota. No se nota. Y sí se nota. Se nota hasta cuando usted lo saluda. Se nota hasta que usted dice: me voy por aquí para no tener que cruzarme la cara con esa persona. Entonces nosotros decimos, y esta es la clase de evangelio y de vida cristiana que le queremos decir al mundo perdido, y te paras en un púlpito y dices: ama a tu esposa, y el muy hipócrita no la ama. Ay, pastor, qué grosero se vuelve. No, pues ustedes no han sido más groseros, hermanos. ¿Cuántos hermanos han tenido que soportar sus mismas ofensas y su mala cara y sus desplantes? Lo que Dios quiere es que si queremos restaurar nuestros matrimonios y nuestros hogares, por ende el resultado va a ser que nuestras iglesias mejoren. Pero escuche esto, todo se soluciona dentro de mi relación con Dios. Si tú estás mal con tu hermano, tú estás mal con Dios. Así es. Si yo no he perdonado y aún utilizamos el término enemigo, aún tengo problemas con esa persona y no lo has solucionado, dime desde hace cuánto Dios no te escucha. La palabra de Dios dice que ¿qué es lo que rompe la comunión con Dios? Es el pecado. ¿Y en la falta de perdón no es un pecado, hermanos? Mire, hermanos, estamos hablando del matrimonio. ¿Cómo está su intimidad con su esposo o su esposa? Hay problema, hermanos. Su intimidad como pareja. Hay hombres y mujeres que se detestan. Yo no puedo estar con él, le tengo fastidio. No quiero que me toque, no quiero que me hable, no quiero que me respire, no quiero sentir su respiración en mí. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, hermano? Le decimos esto, hermano. Porque su pastor y los pastores de cada congregación han escuchado eso. ¿Y sabe cuánto es de malo eso, hermano? Al punto que se terminan los matrimonios. Amén. Présteme atención, hermano, présteme atención. Se terminan los matrimonios, hermano. Y al punto de que esa actitud es la que está reinando hoy en las iglesias, hermanos. ¿Cómo es posible que tenemos pastores que han sido separados? Pastores, eso son tonterías. No son tonterías. Si no solucionas eso pequeño, lo que vas a tener es una iglesia desordenada, una iglesia carnal que tolera el pecado y que se congracia con el pecado y se divierte en el pecado.
Y lo peor para una iglesia, y la salud de una iglesia, y la salud de un cristiano, es que el pecado ya no es desagradable para él. Entonces van a terminar, hermano, con ministerios, con pastores que han sido separados, vueltos a casar, y son pastores de la congregación. Y Dios dice, eso no es así. Hermanos, Dios nos ama realmente, pero si queremos hacer las cosas bien, debemos amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Debemos perdonar a nuestra esposa. Debemos perdonar a nuestro esposo. Y hermanas, perdonen a sus esposos. Hay mujeres que están amargadas completamente con sus esposos. Es que él cometió un error, es que el que mire. Y hermana, ¿y usted no se ha visto en un espejo su vida espiritual cómo está? ¿Usted no considera los constantes errores que usted comete? Y Dios con amor le enseña, le ama, le corrige. Y Dios constantemente le perdona. Y debemos aprender también a perdonar a nuestros hijos, hermanos. Y nuestros hijos también tienen que aprender a perdonar a sus padres. Y yo sé que muchas veces nosotros como padres hemos actuado, como dice la palabra de Dios ahí en Efesios, provocándolos a ira, porque somos necios como padres aún. ¿Se da cuenta? Oiga, mire, oiga, escuche, ole. ¿Y eso qué hace, hermano? ¿Qué produce eso en el corazón de nuestros hijos? ¿No produce resentimiento? A veces nosotros demandamos de ellos que se conduzcan de la mejor manera cuando nunca hubo enseñanza, cuando nunca hubo ejemplo. ¿Cómo vas a demandar que una persona se comporte de cierta manera cuando ni siquiera te has entrenado en eso? Y tú te ofendes con el comportamiento de él cuando tú eres el que ha agredido la vida de él, porque sabiendo hacer lo bueno con tu hijo nunca lo hiciste. Pero sin embargo, ustedes deben aprender, hijos, a perdonar a sus padres, a honrarlos, a respetarlos. No vamos a poder, hermano, tener una vida y una buena comunión con Dios, y por ende, si no hay una buena comunión con Dios, no vamos a tener un buen matrimonio, no vamos a tener una buena iglesia, un buen ministerio, si no estamos bien, hermanos, con Dios, si no amamos a Dios. Y otra cosa, hermanos, es que debemos dejar a un lado el vivir bajo las apariencias de los hombres. Muchos hogares están fracasando por causa de que ellos quieren establecer la medida de acuerdo a lo que un grupo social les exige y les demanda. Y eso lastima su hogar y su familia. Un esposo que no está satisfecho con su esposa y la presiona su mano y le doblega el brazo para que, oiga, compórtese. ¡Qué vergüenza! ¿Qué dirán aquí las personas? Pero solamente lo haces cuando en ciertos momentos vas a quedar avergonzado por las reacciones de ella o de él. Pues realmente eso está haciendo daño en los hogares. Porque tú no estás viviendo de acuerdo a los parámetros que Dios quiere, cumpliendo según los parámetros que Dios estableció en su palabra, según la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, sino que queremos vivir bajo las costumbres de otros. Y hermanos, no puedes vivir así. No puedes vivir así. Ay, es que el hermano tal, mire como esto, mire como aquello. Ese es el hermano tal, hermano. Entiéndelo. Pero es que fulano de tal hace esto y hace lo otro. Ese es fulano de tal, hermano, no eres tú. Tú tienes que aprender a tener una comunión con Dios, evaluar tu propio hogar y entender que tiene una problemática diferente a los de los demás hogares. Y colocar manos a la obra, colocar a esa virtud, dominio propio, poner lo que aprendes en práctica. Si no somos hacedores de la palabra, vamos a engañarnos a nosotros mismos. Entonces, no, hermano, no. Es que el pastor dice que debemos amar a nuestra esposa, que debe cogerle la mano, que debe darle un beso. Pues eso es algo que, ni modo que yo enseñe algo que no debe coger a la esposa, que no le debe dar un beso. Pues es obvio que debo enseñar eso, pero no porque lo digo. Usted tenga que vivir de acuerdo a los parámetros que yo digo. Viva los parámetros que Dios dice en su palabra. Y entienda, hermana, que si su esposo le agredió, que si su esposa lo agredió, ya viene siendo hora de que usted madure y perdone. Ya viene siendo hora de que madure, ya deje lo que es de niño. Es más, ni los niños actúan así, hermanos. Ya ve que los niños frecuentemente se agreden, ¿no? Esto es mío, no, esto es mío, ya no le vuelvo a hablar, es que somos enemigos. Pero a los mismos minutos, ¿qué pasa? Se les olvidó y están jugando otra vez. Pero ¿cómo es posible que nuestros matrimonios, un día, 2 días, 3 días, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, señora tal. Muy bien, señor tal. Ni piense que le voy a pedir disculpas a usted. Ni piense que soy su mamá. Eso no ocurre acá. Pero si ustedes se ríen será por algo, ¿no? Hermanos, dobleguemos nuestro corazón, seamos humildes. Pero salgamos de esta religión, de esta religiosidad
que nos está llevando a llevar vidas, hermanos, desordenadas y en la carne. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Y si tiene algo contra su hermano, ¿qué dice la Biblia, hermano? Vaya estando él y ella, o él y él, o ella y ella juntos, solos, y dígale. Le doy un consejo, hermano. ¿Sabe una cosa? No le cuente sus problemas a nadie. Cuénteselos a Cristo, que Él le ha dado su espíritu para que muera en su corazón. Cuando quiera escuchar el consejo de alguien, lea la Biblia. ¿Por qué no escucho yo a veces la voz de Dios? Es que no entiendo la Biblia. Pues es que vive separado de Dios. Hermanos, acerquémonos a Dios confiadamente. Yo no estoy diciendo que no pida consejo. Sí, pida consejo a su pastor, hermano. Que Dios colocó a su pastor en la iglesia para aconsejarle. No en vano lo colocó. Dios dotó de dones a los hombres para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. No pida un consejo a otra persona. Venga primero a Dios en oración, humíllese delante de Dios, lea la palabra de Dios, busque el consejo en la Biblia antes de tomar una decisión. Ore, humíllese delante de Dios. Y si hay alguna confusión, algo que no entienda, venga a su pastor. A veces se aconsejan los unos a los otros, hermano, y eso trae destrucción, hermano. Debemos nosotros buscar el consejo en su palabra. Señor, y es una realidad, Señor, de que hemos pecado. Es una realidad, Dios del cielo, que nuestras vidas se están acostumbrando a creer que estamos bien contigo cuando aún tenemos problemas con nuestros hermanos. No podemos mejorar en nuestros matrimonios si no perdonamos realmente. Ayúdanos, con toda humildad te lo pedimos. Realmente queremos ver, Señor, que nuestro matrimonio se conduzca como se conduce la iglesia contigo, Señor. Esa relación tan preciosa que tú tienes con nosotros como la iglesia, esa misma relación queremos, Señor, que sea constante y presente en nuestros hogares. Esa misma comunión, Señor, que tuviste, Señor, con nuestro Padre Celestial, es la misma comunión que queremos nosotros tener como hermanos. Señor, ¿quién de nosotros no ha ofendido? ¿Quién de nosotros en el tribunal de Cristo podrá estar de pie ante ese Dios omnipotente y decir, nada malo hemos hecho, somos perfectos? Ninguno de nosotros, Señor, podemos justificar nuestras obras, porque si 10 de nuestras obras son buenas, 50 de nuestras obras son malas. Y así es como nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestras acciones nos condenan, cumpliéndose tu palabra cuando dice que no hay justo ni aun uno. ¿Cómo es posible que seamos implacables con mi prójimo, con mi hermano, cuando tú me has perdonado una deuda tan grande? ¿Cómo es posible que yo no pueda perdonar la ofensa de otro cuando tú me has perdonado, Señor, mis ofensas constantes? ¿Cómo es posible que yo tenga orgullo en mi corazón y no me acerque a reconciliarme con mi hermano y no haga nada para reconciliarme con mi hermano cuando tú nos has dado ejemplo, enviando a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para morir por nuestros pecados? ¿Cómo es posible que yo no esté dispuesto a ayudarle a mi hermano que me ha ofendido, a que él cambie sus actitudes, a ayudarle a mejorar, cuando tú me has dado el ejemplo de enviar a tu Santo Espíritu para morar en mi corazón y mejorarme cada día? Señor, gracias te damos por ese gran amor y por favor te rogamos que tú obres constantemente en nuestros corazones, que tú nos dirijas constantemente y que ese amor, que esa presencia tuya, Señor, en la vida de cada creyente sea impactando nuestra iglesia, Señor, como una iglesia que ama realmente al prójimo, que ama al perdido. Gracias por este tiempo. Anima a nuestros hermanos, Dios, para que ellos también tengan el compromiso de venir y congregarse. Bastante mal estamos como para nosotros decir no necesitamos la palabra. Cuanto más enseñanza bíblica tengamos, cuanto más saturemos nuestros corazones de la enseñanza tuya, Señor, de tu palabra, más impactante va a ser nuestras obras. Nuestras vidas van a ser más como fue tu vida, Señor Jesucristo. Ayúdanos a entender esto. Ayúdanos, Dios mío, a establecer en nuestro corazón, añadir a nuestra virtud ese dominio propio, el poner en práctica lo que hemos aprendido y no ser solamente oidores y no hacedores. Gracias te damos por tu ejemplo y por tu gran amor.
Te lo pedimos con humildad en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios por su palabra. La Biblia dice en el libro de Isaías 55:11: Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Hermanos, les esperamos nuevamente en este espacio de Radio Sabiduría de lo Alto. Mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Hasta pronto.